vamos a hacer una presentación conjunta entre Cristian y yo sobre este trabajo en particular que se llama una validación empírica de la estructura de los puntos de función y su aplicabilidad. Es un estudio replicado, quiere decir que han habido estudios anteriores que hicimos fue replicar uno con una base de datos diferente para mostrar los datos o corroborar la evidencia en este caso. Voy a hacer una introducción, fundamento teórico muy somero. Los objetivos de la investigación, la metodología que usamos, que en realidad no es nada extraño. Enumerar los estudios base que sirvieron como, digamos, son originarios de esto, sobre el cual se basa nuestra replicación. Y después Cristian va a ver los resultados, las amenazas a la validez, las conclusiones y todo el trabajo futuro que queremos hacer a partir de ahora. Para comenzar, todo esto se basa en la idea de predecir el tamaño de una aplicación de software. Producir una estimación que sea exacta, precisa, lo más precisa posible, sobre el esfuerzo es realmente algo complejo en ingeniería de software. De hecho, es un campo prácticamente irresuelto. Existen múltiples enfoques para hacer eso, técnicas, herramientas y todo. Una de las cuales es esta que usamos para el estudio básico. Muchas organizaciones de software de todo tipo, tamaño, color y forma usan modelos de estimación llamándolo formales, o sea, alguna metodología más o menos estructurada. Pero lo ven en algunos casos poco práctico en sus organizaciones. Existen en la literatura múltiples de estas, pero no se usan. Entonces tenemos 40, 50 años de estar viendo estos modelos aparecer en los años 70. Una de ellas es los puntos de función, que es realmente un método de punteo, pero tiene el problema de que es muy difícilmente automatizable, o sea, es manual, y eso implica un gran costo, no solo la destreza humana de hacer el punteo, sino que requiere tiempo, y eso obviamente tiene un costo. Ahora, como tal, es una de las mediciones de tamaño funcional de un software, más acertadas en el mundo. Tiene 40 y pico de años de existir y se ha comprobado y recomprobado. Lo interesante es ver cuáles son los componentes básicos funcionales dentro de la metodología, la cual se pueden utilizar para estimar el tamaño de un software. Y si existen componentes que están duplicados, es decir, que de alguna manera se cuentan dos veces. Eso lo vamos a ver ahora que veamos las programaciones. ¿Cómo funcionan los puntos de función? Bueno, lo que hace es utilizar los requerimientos del usuario. Esos requerimientos pueden estar en forma de user stories, pueden estar en forma de casos de uso, habladas en lenguaje natural o una combinación de estas cosas. Con eso se determina el tipo de conteo. Hay tres tipos de conteo, no voy a entrar a eso, pero no son básicamente iguales. ¿Qué es lo que se cuenta? Las funciones de datos. Estas funciones de datos son básicamente todos los archivos, tablas, pueden ser XML, JSON o lo que sea, que utiliza la aplicación, ya sea que los accesa o los actualiza o apaga. Y las funciones transaccionales, que son todas las transacciones que hace la aplicación. Estamos hablando de aplicaciones que son básicamente sistemas administrativos, sistemas transaccionales. Contando estas cosas, uno determina lo que se llama el conteo de puntos de función sin ajustar. Ese número es un número, no sé, 915, una cosa así. Se determina un valor de ajuste que se calcula rankeando 14 características y eso sostiene el conteo final del punto de función, que es el número, y este es el número que uno anda buscando, que es una estimación del tamaño funcional del software. ¿Cuál es la diferencia de esto con el tamaño normal? Uno mide el tamaño normal, por ejemplo, en línea de código. Línea de código no solo es una mala medida del tamaño de un software, sino que depende de la implementación. Aquí no. Aquí lo que queremos es medir qué es lo que este software hace, independientemente de cómo está implementado. Más aún, queremos hacerlo cuando el software no está implementado aún, sino que lo que tenemos son los requerimientos para estimar qué tan grande es el software que hay que hacer, para estimar el costo de la duración y los recursos que se requieren. Ese es el uso principal de esto. Tengo una explicación de puntos de función en 2 minutos. Yo tardo 8 horas completas en mi curso de métricas de software de maestría explicando esto.
Aquí lo voy a hacer en 2 minutos. En puntos de función, uno cuenta el número de entradas, tiendas en pantallas. Pueden ser entradas en XML, JSON, cosas que entran, web services, por ejemplo. El número de salidas, en tiendas de reportes, todo tipo de salidas, no importa si va por impresora o lo que sea. Pueden ser inclusive archivos que se mandan a otro lado. El número de consultas, el número de tablas o archivos de otro formato y el número de archivos externos. Cada uno de esos se rankea. Se rankea en simple, promedio y compleja y tiene una ponderación. Uno multiplica, cuenta y suma. Hay 200 páginas de un manual de punteo, la versión 4.3 del Grupo Internacional de Usuarios de Puntos de Función, que dice cómo hacer eso. Y son 200 páginas de manual. Y uno tiene esto. Este número se llama el número de puntos de función sin ajustar. Este número es clave. Pero lo que vamos a ver en este estudio es si estos 5 componentes son los que hay que contar, o si puedes contar un subconjunto de ellos. Entonces, básicamente, yo cuento entradas, salidas, consultas, archivos internos y archivos externos. Los pondero y sumo. Y ese es el número que ando buscando. A través de la historia, esta metodología fue propuesta realmente Aldrich, trabajando para IBM, la propuso en los años 70, publicó el primer artículo, que es el más referenciado, en 1979, en el IBM Journal of Systems. A partir de ahí ha habido una evolución larguísima de la metodología que se llama IFPU, la versión 4, ya va por la 4.3, que es la versión del Grupo de Usuarios Internacional de Puntos de Función. En el camino hubo bifurcaciones, variaciones de esta metodología. Los británicos hicieron una que se llama Mark II, que es una variación. Los holandeses hicieron otra que se llama NESMA, eso viene de Netherlands. Y hay otra que se llama FFP, que derivó en COSMIC, que es muy aceptada en Europa y que tiene sus diferencias. Entonces se han bifurcado las variaciones de la metodología. La que vamos a hablar aquí es esta, IFPU, que es, digamos, la original, por decirlo de alguna manera. Los objetivos de nuestra investigación fue usar la base de datos de benchmarking. Esta es un conglomerado de empresas y ciudadanos del mundo que tienen una de las mejores bases de datos históricos de proyectos. Hay miles de proyectos ahí. La versión 12, para evaluar la estructura y aplicabilidad de puntos de función en un conjunto de aplicaciones y determinar no solo cuáles son los componentes principales, que sí cuentan, o sea, de los 5 componentes, cuáles son los más principales, por decirlo de alguna manera, pero además de medir la correlación entre el esfuerzo y esos componentes principales en el conteo de puntos de función sin ajustar, a ver si hay alguna correlación. Y obviamente esto es una replicación de estudios anteriores que agrega evidencia sobre un conjunto de datos. El experimento nuestro corrió sobre 72 aplicaciones de esa base de datos. Esa base de datos es internacional. Entonces obtuvimos una especie de grant, ¿cómo se llama? Hicimos una solicitud para hacer la investigación y el grupo de usuarios nos dio acceso a la base de datos por $180, no me acuerdo, que vale 10 veces más, pero como somos universidad. Y entonces tenemos los datos de esas 72 aplicaciones y hicimos esta replicación a partir de los estudios anteriores, o tratando de replicar más o menos el principio de los estudios anteriores. Y la idea es obviamente agregar cierta evidencia, o ya sea que uno tiene evidencia que dice lo contrario, o evidencia que corrobora estudios anteriores que han sido hechos con otras bases de datos, porque algunas son bastante bien, como vamos a ver ahora. Estos son algunos de los estudios anteriores con las preguntas, los objetivos y preguntas de investigación que tenía cada uno. Este es el nuestro. No lo voy a describir aquí en detalle. El nuestro está principalmente basado en el Electric Statis, que son australianos, que hicieron uno de los estudios más exhaustivos en el año 96. Y ellos tenían ciertas preguntas de investigación que querían determinar si los componentes principales son independientes. Es decir, por ejemplo, si las entradas son independientes de los reportes, o hay una dependencia, una correlación entre las variables, como 5 componentes que contribuyen al conteo de función. Quería investigar la relación entre el esfuerzo y esos componentes principales. ¿Cuál es el principal determinador del esfuerzo? Obviamente todo esto con bases de datos históricas. Y determinar la cumplibilidad de las ponderaciones. Y si son aditivas, es decir, si ustedes vieron la metodología de puntos de función es pondera y suma.
Pero si uno está contando la misma cosa más de una vez, está sumando más de una vez. Y eso es un problema. Entonces hay que determinar si está estructuralmente, digamos, nítido la metodología. Eso es parte del estudio de los datos. Y estos, bueno, los objetivos nuestros son parecidos. ¿Qué quiere decir sumar algo veces? Que si hay un componente que influye en la pantalla, pero también en un reporte, y lo contás 2 veces, lo estás sumando 2 veces en el tamaño. Es como que estás midiendo el tamaño del edificio y contaste el baño 2 veces. Entonces no lo puedes sumar, tienes que contarlos una vez, tienes que determinar cuáles son. Ya hay que tener cuidado con eso. Bueno, nada más para desarrollar la idea de Marcelo, básicamente todos estos estudios se hacen con la idea de que esta metodología sea más adoptada por la industria. Entonces básicamente lo que buscamos es simplificación y automatización. Si estamos contando cosas 2 veces, si hay cosas que tienen correlación y podrían calcularse con base en datos de proyectos históricos, pues entonces no sería necesario contarlos, sino que se podría hacer de una forma más automática. Entonces aquí la idea que seguimos es la metodología tal y como está planteada, cómo la podemos simplificar y además, basados en esos componentes funcionales principales, bueno, empecemos a automatizar estos componentes primero, que son los que realmente nos van a poder estimar el tamaño del software y lo vamos a poder hacer de forma más eficiente. Acá yo ya les voy a empezar a contar un poquito más ya sobre la replicación propiamente y cómo la construimos, donde aquí básicamente les cuento que, como dijo el profesor Marcelo, los estudios de referencia usaban proyectos históricos de software. Aquí están los números, algunos sobre datos de múltiples compañías, de datos recolectados de consorcios que toman información de proyectos de diferentes compañías, otros de compañías individuales con un grupo de proyectos. Obviamente esto afecta los resultados de las correlaciones que encontramos entre los componentes funcionales. Y la mayoría de ellos, igual como la metodología de puntos de función aplica mucho para sistemas de información, pues están en esta área. Sobre la base de datos que nosotros estamos trabajando, hicimos primero como un criterio de selección de proyectos de qué queríamos estudiar. En particular, pues a nosotros nos interesaba, sobre la gran cantidad de proyectos que habían ahí, solo los proyectos que utilizaban el último manual de conteo, que es el 4.3, entonces utilizaban los que utilizaban del 4.0 en adelante, básicamente para saber que estaban utilizando las mismas reglas de conteo. También utilizamos los ranqueos donde ya había una verificación de la calidad de los datos. Esto ya viene en la base de datos histórica, donde dice si los que están reportando los datos realmente tienen una verificación de la calidad de que la información que está ahí es real y están bien hechos los conteos. Quisimos tomar solo proyectos mayores de 2008 porque queríamos estudiar la relación entre tamaño funcional y esfuerzo. Obviamente todas las nuevas tecnologías afectan la productividad y por eso tomamos estos números. En este caso estábamos estudiando sistemas de información, ¿okay? No sistemas en tiempo real, no sistemas científicos, solo sistemas de información, porque bueno, es el área en que estamos aplicando nuestras investigaciones en todo lo que es sistemas de información. Y además solo consideramos esfuerzo de desarrollo de software. Las variables usadas para el estudio básicamente fueron todos los elementos del conteo de puntos de función, el esfuerzo y además algunas variables de contexto. Básicamente porque queríamos hacer 2 cosas. Queríamos verificar si había correlaciones entre los elementos para buscar cómo poder simplificar esta metodología y además luego para poder hacer modelos de predicción de esfuerzo, pues considerar estos atributos de contexto que nos iba a afectar el tiempo de desarrollo. Entonces, nada más por dar un ejemplo, no es lo mismo desarrollar un software de 1500 puntos de función que desarrollar un software de 50 puntos de función. Obviamente la variabilidad en el esfuerzo se va a dar. No es lo mismo desarrollar un software con diferentes metodologías de desarrollo, con diferentes lenguajes, con diferentes tamaños de equipo de trabajo. Todo eso afecta la productividad en el desarrollo. Entonces todo esto lo consideramos para los modelos de predicción. Ya acá mostrando un poco los resultados, pues básicamente como nos
basamos en una replicación de estudios anteriores y vamos haciendo comparativos de todos los cálculos y las medidas que ellos iban dando. Entonces acá lo que quisimos verificar era que queríamos ver si realmente manteníamos una correlación entre el conteo de puntos de función sin ajustar y el esfuerzo de desarrollo de las aplicaciones. Entonces, bueno, acá pueden ver los estudios anteriores con los coeficientes de R cuadrado y el nuestro en particular con el número de más o menos 0.7, que nos dice que sí puede haber una correlación ahí, que se mantiene, que era lo lógico, pero que igual nos da un input de que dependiendo de los tipos de proyectos y la variabilidad en el tamaño de la muestra, así podemos empezar a afectar las correlaciones. Entonces no vamos a poder encontrar como modelos muy precisos, van a depender de las variables de contexto. Esto sé que no se ve muy bien, pero vean que básicamente es toda la relación entre las variables del conteo y el total del conteo funcional. Acá es donde vamos a explorar si realmente algunos elementos podemos deducir que se están contando más de una vez. Entonces, por ejemplo, acá en negrita, ustedes pueden ver que algunos de estos elementos, por ejemplo, los external outputs, por ejemplo, los archivos internos, tienen correlación con el total de puntos de función. ¿Qué nos dice esto? Que eventualmente nosotros, por ejemplo, en un modelo de predicción donde no contemos los 5 elementos, sino solo basándonos en los elementos, podríamos de una u otra manera encontrar ese tamaño total del software. Obviamente dependiendo de las características específicas del software que estemos desarrollando en nuestras organizaciones. Esto obviamente nos simplificaría la técnica de conteo y podríamos estimar de buena forma una predicción de esfuerzo. Primero una predicción de tamaño total del software y luego el esfuerzo que tomaríamos para desarrollarlo. Entonces básicamente aquí lo que pudimos corroborar y lo que encontramos es que sí hay una correlación entre los elementos y por ende sí se ve que se podría hacer esa técnica simplificada. Entonces ya no usaríamos el total del manual de conteo, sino solo contaríamos algunos de los elementos y con eso trabajaríamos los modelos de predicción. ¿Okay? La segunda prueba que hicimos fue verificar la correlación entre el tamaño funcional del software, sus elementos de conteo del método de puntos de función y el esfuerzo. Igual, con la misma idea de estos modelos de predicción, queríamos ver cuáles de estos elementos correlacionaban más con el esfuerzo. Entonces, como les había contado, vemos que, por ejemplo, los archivos internos, las salidas, las entradas correlacionan casi que en el mismo ranqueo con el total de puntos de función y el esfuerzo. Lo que nos dicen entonces es que un subconjunto de conteo podría darnos modelos de predicción casi tan buenos como hacer el método completo y obtener la totalidad del conteo de puntos de función. ¿Qué números de esa tabla son los que uno tiene que observar para afirmar que hay correlación? Ignorante. Digamos las salidas, por ejemplo, ¿cuáles son los números que dicen que esa correlación existe? Sí, básicamente estas son pruebas de hipótesis, ¿verdad? Donde validamos que con cada variable de entrada, por ejemplo, veamos los external inputs, qué tanto está correlacionando con el esfuerzo como total. Ese está en negrito, Este es el del estudio nuestro, este es el de los estudios anteriores. Queríamos ver cómo la variabilidad de los proyectos que seleccionamos nos daba diferentes resultados referentes a los demás proyectos que estábamos estudiando. Entonces, aquí lo que queríamos ver básicamente era si algunos de los elementos, vean que aquí están los 5 elementos del conteo, ¿okay? ¿Cómo correlacionaban con el esfuerzo de desarrollo que lo teníamos en las bases de datos históricas? para confirmar que entiendo y sigo con dudas. Por ejemplo, EO dice que eran salidas. Ajá. Y el número que yo tengo que ver es el 0.525. Correcto.
1 entre menos 1 y 1, algo así. Correcto. Entonces, 0,5 no es mucho. No es mucho, pero sí está correlacionando. Pero si vos ves acá 0.25 y ves el total de UFP, que en este caso para nuestro estudio el total sí correlaciona mucho mejor. Pero si por ejemplo usted dice yo voy a usar EO más ILF, ¿okay?, más EI, entonces ya cuando montamos los modelos de predicción más o menos nos podría ajustar a lo que ajusta la totalidad del conteo. Eso se puede hacer, no es que se suma, pero se puede afirmar eso. Bueno, ahorita este es como un trabajo en progreso. Hicimos unas pruebas posteriores solo con coeficientes de correlación y ahorita estamos montando un estudio ya para poder probar eso con los modelos de predicción propiamente que queremos utilizar. Entonces es el corte para decir que correlaciones y no correlaciones. Depende mucho de la muestra, si asumes normalidad, si no asumes normalidad. Cuando estábamos haciendo este estudio, obviamente nos salió la misma pregunta y entonces basado en los estudios anteriores y en estudios en esta área con este tipo de datos de proyectos históricos, más o menos hacíamos el ranqueo de cuál era ese corte. En el caso particular de nosotros y los datos que estamos usando en estos proyectos, no podemos esperar correlaciones muy fuertes porque son datos muy heterogéneos. Pero igual, como es un trabajo en progreso, parte del trabajo futuro es, luego ya dependiendo de las variables de contexto, poder hacer estos análisis de los 72 proyectos, pero primero haciéndolos como bloqueándolos, para poder encontrar realmente a dónde están esas relaciones más fuertes, dependiendo de las variables de contexto. Es que me sorprende que, por ejemplo, 0.59 esté en negrita y 0.52 esté en negrita corriente. No, el negrita solo es para indicar cuál es el estudio actual. Y los anteriores. ¿No sale en negrita? Sí, ya vi que se fue. Ok. Sí, perdón. Pero más o menos 0.7 uno estaría tranquilo. Menos de eso tiene que tomarlo con cuidado. Sí. Ok, entonces, como les decía, bueno, lo que queremos es ver si necesitamos contar los 5 elementos o si podríamos intentar solo contar un subconjunto y que más o menos nos dé los mismos resultados. Obviamente eso nos baja los costos bastante. Entonces empezamos a buscar modelos de predicción para ver las regresiones con diferentes técnicas y jugando con algunas combinaciones. Obviamente empezamos con las que nos proponían los estudios anteriores y luego empezamos a hacer nuestras combinaciones. ¿Okay? Entonces esta tabla básicamente lo que nos dice es, por ejemplo, que si para UFP con Stepwise Regression tenemos 0.68, utilizando EI y EO tenemos 1.56. Es una diferencia ahí significativa donde obviamente el tamaño total del software nos va a dar, en teoría, mejor resultado en los modelos de predicción, pero vean que tampoco es tan grande la diferencia. Si luego ya lo ponemos en la balanza, costo versus beneficio, pues queríamos evaluar en un estudio futuro qué tan buenos serían nuestros modelos de predicción utilizando solo esos elementos. ¿Okay? Luego, como la literatura lo dice, obviamente ya todas las variables de contexto influyen en lo que son los modelos de predicción de esfuerzo. Y por ende, nosotros igual seleccionamos variables de contexto para poder utilizar versus el tamaño total y solo algunos elementos. Y entonces se dispararon ya las correlaciones. Vean que estas correlaciones ya son muy buenas. En particular, esta que utiliza las entradas, las salidas y los archivos internos con las variables de contexto, casi ya nos está dando 1.90. ¿Okay? Entonces, de hecho, estos son los modelos de predicción que ya en el estudio que vamos a empezar a hacer, vamos a utilizar para, pues entonces, validar los modelos de predicción, igual contra esta base de datos. Igual, la literatura ya ha dejado claro que utilizar bases de datos de proyectos heterogéneos de múltiples compañías, eso es bastante peligroso y obviamente van a bajar mucho los valores de la efectividad de las predicciones.
Pero en particular, y en el caso de Costa Rica, donde no hay mucha información histórica sobre proyectos para empezar a tratar de modelar, para la redundancia, modelos de predicción, pues esto es como un punto inicial. Esto ya lo hemos hablado un poco. Son proyectos de una base de datos donde la calidad que está fuera de nuestro control, ya están reportados los datos, entonces nosotros lo que hicimos fue solo tomar los datos de alta calidad, utilizamos las técnicas estadísticas recomendadas en el área y en teoría las más robustas para intentar investigar estas correlaciones. Siempre el tamaño de la muestra nos puede afectar los resultados y más que todo por que los proyectos son heterogéneos, entonces acá lo que tratamos fue de filtrar solo proyectos con características específicas en el área de sistemas de información y sobre eso entonces montar los modelos de predicción. La base de datos tiene proyectos de diferentes dominios y tecnologías y entonces, bueno, aplicamos los criterios de selección específicos que les había mostrado antes. Entonces, bueno, este estudio investigó la aplicabilidad de puntos de función basado en esta base de datos históricas. Los resultados pues corroboran lo que nos decían los estudios anteriores, donde podríamos empezar entonces a buscar técnicas simplificadas para hacer los conteos de tamaño funcional y luego utilizar esos conteos para predecir esfuerzo. Básicamente, archivos internos con consultas siempre se correlacionan con esfuerzo, archivos internos y entradas siempre encontramos que se correlacionan y encontramos que las interfaces externas en la mayoría de los casos no están correlacionadas con los demás elementos de conteos, ¿okay? Encontramos que los elementos funcionales no son independientes unos de otros, por lo tanto podríamos intentar hacer una técnica simplificada. Modelos de predicción basados en solo subconjuntos de los elementos nos podrían dar entonces predicciones de esfuerzo similares al conteo como un todo, y eso es lo que queremos probar en el siguiente estudio. Y el uso de variables de contexto es súper importante para mejorar los modelos de predicción. Básicamente entonces acá lo que necesitamos es métodos más simplificados de conteo para mejorar la adopción y automatización. En el tema de automatización, pues la idea entonces sería empezar a intentar automatizar los elementos que más nos incluyen en estos modelos de predicción, si el fin último es estimar esfuerzo. Trabajo futuro, entonces queremos ya probar algunos modelos de predicción, queremos investigar un poco más, dependiendo de las características de los proyectos, cómo influencian todas estas mediciones para la predicción de esfuerzo. Y eventualmente queremos ya empezar a comparar entre puntos de función tradicional y los otros diferentes métodos, que es una línea abierta de investigación que se encuentra actualmente en la academia, que hay un grupo grande trabajando en eso. Okay. Muchas gracias a MISIC, al grupo de investigación de ingeniería de software, y muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta.